Gracia y paz, amados. ¿Qué tal? Saludos y bienvenidos a una reunión más de la Iglesia Gracia y Fe. Gracias. Sean todos muy bienvenidos. Aquí estamos en directo, una vez más, en directo como siempre digo, en el momento en el que estamos haciendo este vídeo. Posiblemente algunos de ustedes se conectan en otro momento o pueden verlo luego. Pero bueno, lo importante es que somos edificados por aquello que Dios quiere hablarnos y que Dios quiere enseñarnos. Así que vamos a ir esperando unos segunditos, un par de minutitos para que las personas se vayan conectando y también para que nosotros podamos compartir la enseñanza de hoy. Estamos expectantes, estamos atentos a lo que Dios quiera hablarnos y a lo que Dios quiera enseñarnos respecto a fe. Recuerden que estamos hablando acerca de fe, estamos hablando acerca de respondiendo correctamente frente a las adversidades, dificultades, situaciones adversas que podemos encontrar en nuestro caminar. Y de eso vamos a seguir hablando hoy. Vamos a acabar de ver Romanos capítulo 4, lo que hemos venido viendo estas últimas semanas de Abraham. Y vamos a entrar ya en diferentes puntos y en diferentes temas, como por ejemplo hablar de la clase de fe que tenemos, si tenemos fe o no tenemos fe, y sobre todo qué clase de fe tenemos. Así que, si me permiten, voy a compartir para que otras personas puedan también conectarse. Estamos por aquí. Mientras personas se van añadiendo, damos gracias a Dios por ello. Nos preparamos para compartir. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Tenemos personas que nos van saludando. Tenemos a Gilda, así que saludamos. Aleluya. Estoy compartiendo. Tenemos a Rocío desde Perú. Mandamos un abrazo para allá también. Tenemos a Margarita desde Chile también, que me he pasado algunos, como estaba compartiendo. Gloria a Dios. Tenemos a Farisa, a toda la familia, Edgar, Farisa. Tenemos a Viviana desde Barrancabermeja, espero haberlo dicho bien, Colombia, eso sí me sale bien, Colombia sí. Tenemos a Carmen Amato también, gloria a Dios. Así que Dios es bueno siempre. Saludamos a Carmen Amato, a toda la familia también. Gloria a Dios. Estoy compartiendo, les invito a que puedan compartir si ustedes lo desean y que otras personas puedan unirse. No es obligatorio, ni mucho menos, ¿eh? Tenemos a Zacarías también, desde Colombia. Dios es bueno. Tenemos a Guido desde Popayán también. Colombia, me refiero, perdón. Y también a Marta desde Colombia también. Y Paula, saludamos también. Qué bueno es Dios que nos permite estar en contacto con muchas personas, ¿verdad? Tenemos a Nairobi, a toda su casa en Argentina. Y como decía, qué bueno es que Dios nos permite conocerles y estar en conexión en diferentes lugares, ¿verdad? Qué bueno es saber que el día de mañana, si con el favor de Dios vamos viajando, podemos encontrarnos con todos ustedes en diferentes naciones y en diferentes lugares. Tenemos a Milena también en Colombia, así que eso es bueno. Gloria a Dios. Muy bien, ya vamos a estar orando y ya vamos a estar preparados. Tenemos a Pamela, tenemos también a Elisa, tenemos a Johanna también en Colombia. Gloria a Dios. Y como decía, ya vamos a estar orando, así que perdonen a los que ahora quizá ya no nos saludamos.
Porras Jiménez también. Gloria a Dios. Porque ya vamos a orar y vamos a meternos de lleno en la enseñanza de hoy para poder seguir aprendiendo. Así que, ¿qué les parece si oramos? Si damos gracias a Dios, a Romel también. Giovanni, un abrazo fuerte. Te mando un fuerte abrazo, Giovanni. Gracias por estar ahí. Normalicia, oramos, porque si no, no acabaremos. Y tenemos que comenzar la enseñanza. Gracias a todos por conectarse, gracias a todos por estar ahí. Les invito a que si quieren, vamos a cerrar los ojos, vamos a dar gracias a Dios por este tiempo, por la enseñanza de hoy, por aquello que vamos a poder aprender juntos. Así que, ¿qué les parece si oramos? Padre, gracias por ser tan bueno con cada uno de nosotros, gracias por amarnos de forma incondicional. Gracias, papá, gracias porque estamos en Cristo y sabemos que en Cristo estamos completos, que Cristo es todo lo que necesitamos, Él es nuestro todo en todos. Él nos satisface completamente. Es un privilegio saber que somos amados por ti, saber que somos tus hijos amados, que formamos parte de esta gloriosa familia, de esta iglesia. Gracias, papá, porque estamos en tu reino, ese reino que ha sido establecido por Cristo aquí en la tierra y el cual podemos extender y seguir manifestando. Gracias por la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Gracias por tu naturaleza habitando en nosotros y porque podemos renovar nuestro entendimiento para que esa naturaleza también nos gobierne. Papá, gracias. Gracias por este tiempo donde tu palabra es enseñada. Oramos para que el conocimiento fluya con total libertad sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Oramos para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos una vez más y que hoy podamos ver aquello que hasta ahora no habíamos visto antes. Y te damos gracias, te pedimos que tú nos hables, papá. Queremos seguir siendo enseñados por ti, queremos seguir aprendiendo, creciendo en conocimiento. Queremos que tú nos des esa palabra necesaria para cada uno de nosotros. Háblanos, enséñanos. Nosotros inclinamos nuestros oídos para estar atentos a tu voz, para estar atentos a todo aquello que quieras decirnos. Venimos con una actitud enseñable. Queremos y sabemos que necesitamos seguir creciendo y queremos seguir creciendo. Oramos para que Cristo siga siendo revelado a nuestras vidas. Oramos para que Cristo siga siendo formado en cada uno de nosotros. Gracias, papá, por tu palabra sembrada en buena tierra y que produce resultados y que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Papá, gracias por mentes siendo renovadas y vidas siendo transformadas por el poder de la palabra de tu gracia. Creemos que hoy, conforme recibimos tu palabra, nuestra mente es renovada y esa renovación lleva a una transformación en nuestra alma. Nuestro carácter es afectado, nuestras emociones son afectadas, nuestra capacidad de decidir es afectada. Gracias, papá. Gracias por este glorioso privilegio de poder estar hoy unidos a diferentes personas que formamos parte del cuerpo de Cristo, siendo edificados mutuamente para tu gloria y para tu honra. Papá, oramos por cada persona que recibe esta enseñanza. Te damos gracias por sus vidas. Oramos por una manifestación de sanidad en cada cuerpo en el nombre de Jesús. Si hay algún problema de salud, algún malestar, algún dolor, alguna enfermedad, síntoma, lo echamos fuera ahora en el nombre de Jesús y ordenamos a todo eso que desaparezca. Creemos que se manifiesta sanidad completa en cada cuerpo. Jesús llevó todas nuestras enfermedades, Jesús sufrió todos nuestros dolores y por su llaga hemos sido nosotros curados. A ti te damos la gloria y la honra. Gracias por los dones en funcionamiento, dones a favor de tu iglesia, de tu pueblo. Gracias, papá, por la llenura del Espíritu Santo, por la manifestación de tu gloria en cada casa, la manifestación de tu presencia en cada hogar, ahora en el nombre de Jesús. Gracias, papá, tu presencia manifestándose en cada vida, tu presencia manifestándose en cada matrimonio, en cada familia, en cada hogar.
Oh, gracias, papá, porque manifestamos la vida de Cristo en cada casa. Gracias por matrimonios establecidos en Cristo, hijos, nietos que sirven a tu propósito y que sirven a tu plan. Gracias porque juntos extendemos el reino aquí en la tierra. Aleluya. Oh, gracias, papá. Gracias porque hay provisión en cada casa, a pesar de las circunstancias que puedan estar viviéndose en los diferentes países, en las diferentes ciudades. Hay provisión, hay trabajos preparados, buenos trabajos preparados. Hay provisión en cada casa, no falta comida, no falta para pagar estudios, no falta para la ropa de los hijos. Oh, ha sido suplido. Gracias, papá, porque tú eres un papá bueno que has suplido abundantemente. Aleluya. Tú nos cuidas mejor que nadie. Gracias, papá, por amarnos tanto, cuidarnos, por manifestar tu amor a través de Cristo. Aleluya. A ti la gloria siempre. Oro una vez más para que yo pueda ser un instrumento en tus manos. Te pido que hables a través de mis cuerdas vocales y que pienses a través de mi mente. Que seas tú hablando a través de mí, tu palabra fluyendo a través de mis labios. Gracias, papá, porque en tu favor inmerecido, en tu gracia maravillosa, nos has hecho ministros competentes de este nuevo pacto. Oh, gracias, papá. Aleluya. Gracias, papá. Hoy seguimos aprendiendo fe. Seguimos aprendiendo Cristo nuestro todo. El todo en todos. Aleluya. Oh, gracias, papá. Se trata de Cristo. Aleluya. A ti la gloria siempre. A ti la gloria siempre. Gracias, papá. Gracias, papá. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios es bueno siempre. Amén. Gloria a Dios. Sean todos muy bienvenidos. Gracias por unirse a nosotros en esta hora. Apreciamos muchísimo que se conecten o que puedan estar escuchando o viendo esta enseñanza. Gracias por su tiempo. Les pedimos que nos acompañen una horita aproximadamente, más o menos, para que podamos seguir estudiando y creciendo en conocimiento. Dios va a hablarnos hoy. Yo creo eso. Amén. Así que estamos expectantes. Muy bien, pues si no lo han hecho todavía, si quieren hacerlo, pueden compartir este vídeo para que otras personas sean alcanzadas y puedan escuchar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al tema de hoy, así que supongo que ya tienen su Biblia, su libreta, su bolígrafo. Hoy aquí está con nosotros nuestra amada la señora Fátima, y ella tiene su Biblia, su libreta, todo, está todo preparado. Así que doy por hecho y sabemos que ustedes también tienen todo preparado, así que nos ponemos en marcha. Gloria a Dios. Y seguimos hablando acerca de fe y le voy a pedir, por favor, que una vez más abramos nuestra Biblia en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, y como le decía antes, y ahora ya lo repito que nos metemos en el tema, vamos a comenzar, creo yo, que hoy comenzaremos a hablar acerca de, bueno, ¿tenemos fe, no tenemos fe y qué clase de fe tenemos? Y vamos a poder ver la clase de fe que usted y yo tenemos por la gracia de Dios. Como decíamos, y permítame repetir esto, obviamente esta es una serie en la que hablamos acerca de fe. Y es una serie que, como sabe, llevamos varias semanas, pero si usted no ha escuchado ninguna, pues se titula Respondiendo correctamente, y hablamos acerca de la importancia de aprender a responder confiando en Dios en medio de cualquier adversidad y en medio de cualquier dificultad. Por eso hablamos de fe y hablamos de confianza. Si es una serie en la que hablamos acerca de fe, obviamente es porque le damos valor a la fe y le damos importancia a la fe. Nunca
Jamás hemos dicho ni diremos que la fe no es importante. La fe es importante. El justo por la fe vivirá. Andamos por fe y no por vista. Nosotros somos de los de la fe y no de los que retroceden para perdición del alma, dice Hebreos. Es decir que la fe forma parte de nuestro estilo de vida en Cristo, pero es una fe en Cristo. Lo que estamos tratando de decir y lo que queremos que pueda quedar siempre bien claro es que la fe no debe ocupar el lugar de la gracia, de la misma manera que la gracia no ocupa el lugar de la fe. Claro. La fe no es el todo en la vida en Cristo. Cristo es el todo. Recuerde que decíamos la semana pasada, Él es el todo y en todos. Esa es la parte del propósito eterno del Padre que debemos entender, que Él es el todo y en todos. Cristo es nuestro todo. Y cuando hablamos acerca de fe en el nuevo pacto, estamos hablando acerca de aprender a colocar la fe en el lugar correcto, o en este caso, en la persona correcta, que es nuestro amado Señor Jesucristo. La fe del nuevo pacto tiene que ver con fe en Cristo. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es decir, nuestra fe tiene un inicio y nuestra fe ha sido consumada en Cristo. Usted y yo, como veremos más adelante, podemos decir que tenemos fe, porque tenemos la fe que Dios nos ha dado. Tenemos la misma clase de fe de Dios y tenemos esa fe colocada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Pero la fe no es la que crea las cosas. La fe no es la que produce todo o la que lleva... No, la gracia es la que nos ha dado todo. La gracia es la que nos ha dado la salvación. La fe no produce salvación. La gracia produce la salvación, pero obviamente disfrutamos esa salvación, experimentamos esa salvación por medio de la fe. ¿Sí? De ahí que yo escuchaba el otro día una canción, ¿no?, que decía, una canción, si se permite decir de esta manera, secular, es decir, no cristiana, y esta persona cantaba y se preguntaba si todos somos hijos de Dios, ¿por qué solo sufren siempre los mismos? Bueno, amados, es que no todos somos hijos de Dios, porque hemos sido hechos hijos de Dios aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia. Recuerde que eso ya lo hemos enseñado en la serie Abba Padre, ¿verdad?, donde hablamos acerca de, mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Todo el mundo es amado por Dios? Sí. ¿Hay salvación disponible para todo el mundo? Sí, sin excepción. Todos pueden ser salvos. Fíjese que incluso, esto en algunos ámbitos evangélicos a veces puede ser un golpe, incluso Dios ama a los palestinos y Jesús murió por los palestinos y hay salvación para los palestinos porque Dios ama igual a Palestina que a Israel. Y hay salvación para los israelitas de la misma manera que hay salvación para los palestinos porque no hay diferencia entre uno y otro, porque ahora Dios ama al mundo entero. Cuando vemos evangélicos que dicen, no, hay que posicionarse siempre con Israel. ¿Cómo estas personas le van a predicar el evangelio a un palestino? ¿O cómo pretendemos que un evangelio nos escuche cuando estamos transmitiendo ese odio hacia ellos? Diciéndoles, no, nosotros solo estamos a favor de Israel. Amados, Dios ama a todos, Jesús murió por todos, oramos por Israel, oramos por Palestina, oramos por todas las naciones del mundo. ¿Para qué? Para que la gente venga al arrepentimiento. Para que la gente puedan ser alcanzadas por esta maravillosa gracia. Una salvación que está disponible para todos, sin excepción. Aquel que nosotros podemos considerar el peor pecador del mundo, hay salvación para esa persona. E incluso a aquel que nosotros podemos considerar que es la mejor persona del mundo, también hay salvación para esa persona, porque aquí no se trata de buenos y malos. Se trata de estar en Cristo o no estar en Cristo. Pero aunque la salvación está disponible para todos, aunque Dios no está tomando en cuenta los pecados de la humanidad porque Él está considerando, observando, enfocado en la obra de su Hijo Jesucristo, aunque todo eso está disponible, es necesario que por medio de la fe nosotros accedamos o disfrutemos de esa salvación.
Por eso, lamentablemente, hay personas que no están experimentando la vida eterna, no están experimentando posición de hijos, porque no están creyendo en Cristo. No se trata de fe en un sistema político, no se trata de fe en un sistema religioso tampoco, no se trata de fe en una denominación, se trata de fe en Cristo. No se trata de fe en Kenneth, en Keila o en la Iglesia Gracia y Fe, se trata de fe en Cristo. Es la fe en Cristo. Por eso no vamos a decir que la fe no es importante, pero debemos entender cuál es la función de la fe en nuestra vida. Pero hay fe. Ahora, fíjese que Romanos capítulo 10, no hace falta que lo busquemos, ¿no? Pero Romanos capítulo 10 nos habla de esa fe que viene cuando nosotros oímos el Evangelio. Esa fe que viene cuando nosotros oímos el mensaje de salvación. Es decir, que eso le ocurrió a usted y eso me ocurrió a mí. Por eso Efesios dice, no es mérito nuestro, no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando yo me senté a escuchar el Evangelio, en mi caso fue a través del evangelista Carlos Anacondia, Dios envió fe a mi vida para que yo pudiera creer en Jesús y para que yo pudiera disfrutar esta vida eterna que estamos disfrutando hoy por su gracia. La gracia es la que ha puesto a disposición todas las cosas, porque Cristo es la gracia personificada. Porque Cristo es la mayor manifestación de gracia que el ser humano jamás haya experimentado. Porque el Hijo se hizo hombre para caminar entre nosotros y dio su vida por amor a nosotros. Eso es lo que necesitamos. Nunca dudemos del amor de Dios, por favor. Amados, Dios no. Uno puede decir, bueno, yo sé que Dios me ama porque Él me sana. No, escuche, claro que hay sanidad. Pero no es que sé que Dios me ama porque Él me ha sanado. O sé que Dios me ama porque Él me ha provisto. No, sé que Dios me ama porque envió a Jesús. Envió a Jesús, esa es la clave. Yo puedo estar confiado, puedo tener una seguridad absoluta del amor de Dios hacia mi vida porque envió a Jesús, porque dio a su Hijo unigénito por amor a mí, para que todo aquel que en Él crea sea salvo. Aleluya, gloria a Dios. Entonces hay salvación para todos disponible, pero es necesaria la fe en Cristo para recibir esa salvación o para disfrutar de esa salvación. Es necesaria de la fe en Cristo para saber que somos hijos amados de Dios. Entonces, repito, no estamos diciendo que Dios no ama a todo el mundo, Dios ama a todo el mundo, pero es por medio de la fe que disfrutamos de esta salvación. Es por medio de la fe que disfrutamos de ser hijos. Es por medio de la fe que disfrutamos de nuestra herencia eterna. Es por medio de la fe que sabemos que tenemos una esperanza gloriosa de pasar toda una eternidad en el cielo, adorando y glorificando a nuestro Salvador. Y es por medio de la fe también que nosotros hoy manifestamos sanidad en nuestros cuerpos. Es por medio de la fe también que al estar en Cristo manifestamos provisión en nuestros hogares. Pero la provisión no me la da la fe, la provisión me la ha dado Dios en Cristo por su gracia. La sanidad no me la da la fe, ni la sanidad me la da la confesión, ni la sanidad no. Su gracia me lo ha dado todo, su bondad me lo ha dado todo. Y cuando hablábamos estos días de la importancia de entender, yo creo que, repito, a veces lamentablemente tenemos nuestras fortalezas mentales, tenemos nuestros conceptos, pero si somos honestos, si analizamos nuestra vida, no todo lo bueno que hemos experimentado de Dios es un resultado de nuestra confesión. Hay cosas que hemos experimentado de Dios, cosas buenas, porque si son de Dios son buenas siempre, obviamente, que son el resultado de su bondad, no de nuestra confesión. Ahora, ¿estoy diciendo que la confesión no es importante? No, vamos a hablar de confesión en esta serie de enseñanzas. Pero la confesión tiene su lugar también. Porque las palabras o la confesión correcta o las palabras importantes son esas palabras que se creen. No es hablar por hablar. No es repetir como un loro. No es confesar porque se nos ha dicho que tenemos que confesar. Es hablar lo que creemos. Esa es la confesión clave. Esa es la confesión importante. Esa es la confesión que puede, que marca una diferencia. Cuando yo hablo lo que creo. Aleluya. Amén. Ahora, Romanos capítulo 4
seguimos aquí. Verso 19, veíamos las semanas anteriores, perdón. Dice así, Romanos 4, 19. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Esto lo veremos un poquito más adelante, pero ya que estamos leyendo aquí, fíjese que dice, Abraham no se debilitó en la fe, dice que él no se debilitó en la fe, no habla de una fe débil, habla de Abraham no debilitándose en la fe, y luego dice, sino que él se fortaleció en la fe, tampoco habla de una fe fuerte, porque en el nuevo pacto no existe la fe débil y la fe fuerte, existen personas débiles en la fe o personas fuertes en la fe. ¿En qué sentido? En el sentido que son personas que han desarrollado sus convicciones, pero no que tengan una fe débil. Porque la fe que nosotros tenemos, la fe que se nos ha dado, no es una fe débil. Y tampoco es una fe fuerte. Es importante que entendamos, y lo vuelvo a repetir aquí también, Dios no hace acepción de personas. ¿Eso qué significa? Que Dios no le da a uno más fe que a otro. Que Dios no hace que usted tenga más fe y yo tenga menos fe, o viceversa. Dios no hace que tal hombre de Dios o tal mujer de Dios, que a lo mejor usted conoce porque es mundialmente reconocido, es una persona que tiene más fe, porque Dios le ha dado más fe a esa persona, y cuando esa persona ora, Dios se mueve de una manera especial porque esa persona tiene más fe. No, eso no existe en el cuerpo de Cristo. No existen las personas con más fe. No existen las personas con menos fe. Ahora, el punto es que existen personas que puedan tener una mayor confianza en su identidad de hijos, o personas que no tienen una confianza en su identidad de hijos. Aquí, cuando hablamos de Abraham, estamos hablando de una persona que estaba en un pacto que no es el que nosotros tenemos, que tampoco era el pacto de la ley, ojo. Pero dice que él no se debilitó en la fe, sino que él decidió meditar en la promesa que Dios le había dado, de manera que él se iba fortaleciendo, es decir, él iba ganando confianza. Porque al final lo que nos dice el verso 22 es, el verso 21, que él se fortaleció en fe y acabó estando plenamente convencido de que era también poderoso. Es decir, Abraham llegó a estar plenamente convencido. No se trata de si tengo una fe más fuerte o una fe más débil. Usted no va a ver en ninguna parte del nuevo pacto que Dios se dirige a alguien por medio del apóstol Pablo, por medio del apóstol Pedro, diciéndole, tú eres una persona de poca fe, como Jesús hizo cuando caminó aquí en la tierra. O diciendo, tú eres una persona de gran fe. Eso no existe en el nuevo pacto, porque todos tenemos exactamente la misma fe. Y no podemos hacer por nuestras obras, no podemos hacer crecer esa fe. La fe que Dios nos ha dado no es una fe que crece. Y ya me estoy adelantando, me estoy haciendo spoiler, ¿no? No es una fe que crece. Amados, el tema no es que necesitamos una mayor medida de fe. El tema es que necesitamos aprender a conocer la fe que tenemos y necesitamos aprender a usar la fe que se nos ha dado. ¿De qué sirve tener un coche más grande si no lo conduzco nunca? ¿De qué sirve tener un coche más potente, un coche mucho más grande? Dice, no, es que yo estoy llegando tarde cada día a mi trabajo porque voy andando y eso es porque necesito un coche más grande. Pero si tengo un coche más grande y nunca me subo en él y nunca lo arranco y nunca le pongo gasolina y no, o lo cargo, ¿no? Que ahora son eléctricos también. Entonces, ¿de qué me sirve un coche más grande si no lo voy a usar? El tema no es tener una fe más grande. El tema, amados, es que aprendamos a usar la fe que tenemos. Porque todos los que estamos en Cristo, por su gracia, tenemos fe. Y aquí tenemos que echar abajo también ese pensamiento incorrecto de decir, ay, es que yo no tengo fe, oren ustedes, por favor, porque mi fe no llega. No, sí, usted tiene la misma fe que yo tengo. Amén. Es la misma. Y no estoy diciendo con esto que no podamos pedir oración en un sentido y decirle a personas que nos apoyen en oración. No, eso está correcto, somos una familia, somos un cuerpo. Usted puede pedirnos que oremos por usted y yo puedo pedirle a usted que ore por nosotros, porque somos un cuerpo.
pero no con el pensamiento de, voy a decirle a Kenneth que ore porque él tiene más fe. Como él es pastor, está funcionando como pastor, seguro que tiene más fe. Voy a ver si logro que tal apóstol ore por mí, porque si es apóstol, significa que debe tener una fe superior a la mía. No, amados, no es así. No es así. Usted tiene fe, tiene una clase de fe perfecta, tiene una clase de fe completa, tiene una clase de fe que obra resultados, que manifiesta resultados, porque tenemos la fe de Dios en nosotros. Entonces, lo que tenemos que aprender es a usarla. Y luego yo le daré versos, vamos a ver versos bíblicos de todo esto. Pero fíjese que dice que Abraham se fortaleció a sí mismo dando gloria a Dios, alabando a Dios. ¿Por qué? Porque la alabanza produce que nuestro enfoque esté en Dios. Alabanza correcta. Aquí no nos vamos a detener mucho todavía, pero déjeme decirle que no cualquier canción que se denomine cristiana es alabanza. Y no cualquier canción que se denomine cristiana me lleva a fortalecerme en la fe. A veces es todo lo contrario. En vez de ayudarme a fortalecerme en la fe, me deprime más. Entonces, para eso, pues usted se pone una canción de Alex Ubago, ¿no? Que cantaba muy triste también, o de, no sé, alguien, y usted se deprime y llora todo lo que quiera, no hay problema. Pero cuando hablamos de alabanza, alabanza es frutos de labios que honran su nombre. Alabanza es reconocer la grandeza de nuestro papá. Alabanza es reconocer la bondad de nuestro papá. Alabar a Dios no es decir yo arrebato. Hay canciones cristianas que usted puede cantar si usted quiere, sin ningún problema, pero entendamos que hay canciones que no son alabanza y adoración. Hay canciones que las hemos introducido también en nuestras reuniones que no tienen nada que ver con alabanza y adoración, porque la alabanza y la adoración tienen el centro y el enfoque en Dios, no en nosotros. No en nosotros. Si nosotros cantamos por mi fe yo he hecho esto y por mi fe yo he logrado lo otro, el enfoque no está en Dios, está en mí. Pero la alabanza me va a llevar a glorificar a Dios. Dice que Abraham no se debilitó, sino que él se fortaleció dando gloria a Dios. Él se fortaleció dando gloria a Dios. Es decir, cuando él glorificaba a Dios, su enfoque estaba en Dios. Su enfoque estaba en aquel que le había dado una promesa. Su enfoque, cuando miraba las estrellas del cielo, cuando veía el polvo de la tierra, se estaba enfocando en lo que Dios le había dicho. Amados, tenemos dos opciones cuando recibimos una mala noticia. Enfocarnos en la mala noticia, meditar en la mala noticia, centrarnos en esa mala noticia e ir debilitándonos en la fe. ¿Qué significa ser débil en la fe? Que no vamos a tener la capacidad de usarla correctamente. Repito, ¿qué significa ser débil en la fe? Que no voy a poder usarla correctamente. No voy a usarla porque me estoy enfocando en lo contrario. Ese meditar en el problema, ese meditar en la circunstancia adversa, me impide tener fuerzas para usar la fe correctamente. Por lo tanto, si le damos la vuelta al asunto, a la tortilla, ¿no? ¿Qué significa estar fortalecido en la fe? Que estoy usando correctamente la fe. Estoy usando correctamente la fe. Por favor, entiendan esto. Todos nos vamos a encontrar en esa tesitura. Todos nos vamos a encontrar ante ese dilema. Cuando una mala noticia viene, ¿en qué voy a enfocarme? ¿O en la noticia o en lo que Dios me ha dicho? ¿Voy a ir a la palabra? Recuerdo que el hermano Hegan decía, en el momento que una circunstancia adversa se levanta en mi camino, lo primero que hago es ir a la palabra para saber qué es lo que Dios ha dicho respecto a eso. Oh, ¡qué tremendo! Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Repito, porque el hermano Hegan también tenía esa tesitura de decidir. ¿En qué te vas a enfocar? Y el hermano Hegan decidía rápido y decía, no, yo voy rápido a la palabra porque quiero enfocarme en lo que Dios ha dicho respecto a esta situación. Si el médico me da una mala noticia, damos gracias a Dios que por las llagas de Jesús hemos sido sanados, que podemos disfrutar de salud divina, pero si por el motivo que sea, el médico un día me da una mala noticia, yo debo tomar una decisión.
Por eso es importante que trabajemos con la palabra, o permítame decirlo de esta manera mejor, por favor, que la palabra trabaje en nosotros para la transformación del alma. Porque en el alma está nuestra capacidad de decidir. Y si permitimos que la palabra trabaje en nuestra alma, vamos a aprender a decidir correctamente. ¿En qué me voy a enfocar? ¿Me voy a enfocar en lo que me ha dicho el médico? ¿En el informe que me ha dado el médico? Y por favor, no, creo que ustedes ya nos conocen, ya saben lo que enseñamos. No estoy diciendo que no respetemos a los médicos, ni muchísimo menos. No estoy diciendo que usted tire sus medicinas o sus medicamentos, ni muchísimo menos. No estamos diciendo que no vaya al médico. No, 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 no. Lo que estamos diciendo es, ok, yo respeto lo que el médico me ha dicho y voy a seguir las instrucciones que el médico me ha dado, pero hay una verdad superior en la que he decidido creer. Y esa verdad es, aunque el médico me ha dicho esto, bajo su punto de vista natural, la Biblia, Dios, el Evangelio de Jesucristo me dice que por sus llagas yo he sido sanado. Voy a enfocarme en esto. Voy a poner mi mirada en esto. Voy a mirar la realidad de Cristo en mí. Voy a mirar la realidad de la vida de Cristo en mí. ¿Podrá la vida de Cristo que hay en mí, podrá la vida de Cristo que habita en mí ser superior a la enfermedad que quiera golpear mi cuerpo? Obviamente sí. ¿Podrá la vida de Cristo que habita en mí ser superior a la escasez o a la falta de cosas que quiera venir sobre mi economía? Obviamente sí. La vida de Cristo que hay en mí es superior. El poder de resurrección que hay en mí es superior. La ley del Espíritu de vida que mora en mí es superior a la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que Dios ha depositado en nosotros es superior. La palabra es superior a la palabra de la adversidad. El Evangelio de Jesucristo es superior a lo que me pueda decir la circunstancia temporal. El Evangelio de Jesucristo, la palabra hablada por Dios, es superior a lo que pueda decir cualquier político o cualquier adversidad. Es superior. Gloria a Dios. Dios es bueno siempre. Entonces Abraham se fortaleció dando gloria a Dios. Amados, alaben a Dios, alabemos a Dios, adoremos a Dios, glorifiquemos a Dios en medio de la adversidad, no por el problema. No damos gracias a Dios por el problema. Damos gracias a Dios por quién es Él y por lo que Él ha provisto para nosotros. Damos gracias a Dios por todo lo que fue provisto en Cristo, porque si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Ese es el punto, amados. Damos gracias a Dios, alabamos a Dios por lo que ya ha sido provisto. Entonces, no nos enfocamos en el problema. No nos enfocamos en la adversidad que nos va a ir debilitando y va a impedir que usemos fe correctamente o que ejerzamos la autoridad que nos corresponde ejercer. Porque recuerde que estamos hablando de cosas que no le corresponden a Dios hacer. Porque Dios ya hizo su parte. Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. A nosotros nos corresponde usar fe. A nosotros nos corresponde ejercer autoridad. Dios no va a ejercer autoridad. Es usted, somos usted y yo los que tenemos que ejercer autoridad. Si permitimos que la circunstancia se haga grande en nosotros, nos vamos a ir debilitando y no vamos a ejercer fe. Yo recuerdo el testimonio del hermano Andrew Womack, cuando su hijo le llama diciéndole que su otro hijo había fallecido. Era por la noche, ellos llegaban, estaban en casa y de repente, imagínese la noticia. Mi hermano ha muerto. Y automáticamente se miraron y salieron para allá, tenían como 1 hora de camino para llegar. Ellos podían haberse hundido, podían ir ya llorando, desesperados, pero decidieron desde el mismo momento que salieron de casa comenzar a alabar a Dios.
Y ellos iban en el coche y decían, oh, tú eres el Dios de la vida y no de la muerte. Tú eres un Dios bueno. Gracias, papá. Porque ni siquiera oraron para que el hijo se levantara o resucitara. Simplemente alabaron a Dios. Simplemente decían, tú eres el Dios que da vida. Tú eres el Dios que da vida y no muerte. Tú eres un Dios bueno. Te alabamos. Todo ese rato orando en lengua y alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios. Eso les permitió fortalecerse en la fe. Eso les permitió estar enfocados en lo correcto. Y cuando llegaron, el hijo estaba vivo. Gloria a Dios. Aleluya, Jesús. Gloria a Dios. Había muerto. Le habían puesto la etiqueta en el pie. De hecho, cuando ellos llegaron todavía la tenía, si no recuerdo mal. Gloria a Dios. ¿En qué nos estamos enfocando, amados? Por muy difícil que se vea la adversidad, por muy complicado que se vea el problema, ¿en qué nos estamos enfocando? Abraham tomó una decisión. Voy a dejar de enfocarme en lo natural. Voy a dejar de enfocarme en la esterilidad de Sara. Voy a dejar de enfocarme en el hecho que yo tengo casi 100 años y ya no respondo como debería responder como hombre. Voy a dejar de enfocarme en todo eso para poder enfocarme en la promesa que Dios me ha dado. Amados, Abraham se enfocó en una promesa que Dios le había dado, que tenía que cumplirse. Nosotros nos enfocamos en un hecho consumado, en algo que ya ha sido cumplido. Nosotros no estamos mirando con la fe hacia el futuro en aquello que tiene que cumplirse. Los ojos de nuestra fe están mirando al pasado, en aquello que se cumplió en Cristo. Los ojos de nuestra fe, como muchas veces hemos dicho, nuestra fe no es ciega. Nuestra fe está mirando el hecho consumado de Cristo. Nuestra fe está mirando la cruz. Está mirando al Cristo crucificado. A Jesús crucificado diciendo, consumado es, consumado es. Mi parte, mi obra ha sido hecha por completo. Jesús cargando el pecado de toda la humanidad. Jesús pagando el precio para que volvamos a ser uno con el Padre. Nuestra fe está mirando la obra completa de Cristo. No está mirando una promesa por cumplirse. Ese es el problema de algunos que siguen poniendo la fe en el futuro. Oh, algún día pasará, yo sé que Dios lo hará. Y algunos tienen ahí ese lema y tienen camisetas y pósters y cuadros, sé que Dios lo hará. Como si eso fuera fe. Amados, eso no es fe. Sé que Dios lo hará, no es fe. Sé que Dios lo hizo en Cristo. Eso es fe, aleluya. Sé que ha sido hecho. Sé que ha sido consumado. No es sé que Dios lo hará. Oh, algún día Dios lo hará si Él quiere. Algún día Dios lo hará si es su voluntad. Algún día Dios lo hará si Él en su soberanía decide hacerlo. Eso no es fe, amados. Es incredulidad con apariencia de fe. Pero no es fe. Fe es, sé que Dios lo hizo. sé que Dios lo hizo. No tengo duda, estoy plenamente convencido que por la llaga de Jesús yo fui sanado. Sé que Dios lo hizo. Esa es la fe del nuevo pacto, amados. La fe del nuevo pacto es la que está mirando la obra consumada de Cristo. La fe del nuevo pacto es la que está con su mirada en Cristo diciendo, wow, todo fue pagado. Todo ha sido hecho, todo ha sido consumado. Voy a caminar en lo que ya soy. Voy a caminar en lo que ya tengo. Voy a caminar en lo que ya puedo por causa de Cristo y de su obra completa. Gloria a Dios. Aleluya. Esa es la fe del nuevo pacto, amados. Por eso nosotros, ¿qué función cumple la palabra aquí? ¿Qué función cumple la palabra en este punto? El convencernos. La función de la palabra es convencernos. Convencernos. A veces decimos, y yo quiero que lo entiendan, ¿no? Y siempre lo digo, el Espíritu Santo nos enseña. Decimos, yo no estoy aquí para convencerle. Es verdad, yo no estoy aquí para convencerle. Pero sí enseñamos la palabra para que la palabra le convenza a usted.
Yo no tengo que convencerle, pero déjese convencer por la palabra. Qué bueno es que el que está sufriendo un problema de enfermedad se deje convencer por la palabra que le grita: has sido sanado, has sido sanado. Y que esa persona se deje convencer. Por eso necesitamos, pero no lo hacemos como algo de obligación, no, es porque sale de nuestra naturaleza. Pero por eso necesitamos meditar en la palabra. Que la palabra me convenza, porque todo lo que me rodea en este sistema anticristo me está tratando de convencer de lo contrario. A veces incluso buenas personas, no son malas personas, personas amadas, vienen para tratar de convencerme de lo contrario. Entonces yo necesito la palabra para que me convenza de lo correcto. Necesito la palabra para que me convenza y me diga: esto es lo que tú eres en Cristo, esto es lo que tú tienes en Cristo y esto es lo que tú puedes hacer en Cristo. Obviamente la parte clave es Cristo, claro que sí, pero precisamente por Cristo hay cosas que nosotros podemos disfrutar hoy. Entonces, cuando hablamos de meditar en la palabra, de confesar la palabra, de hablar la palabra, de ir a la palabra, es no como una obra de ley, no, sino simplemente como algo que fluye de nuestra naturaleza, pero que yo sé que debo hacerlo para que la palabra me convenza, para que pueda haber una convicción en mí, para que experimentemos este verso 21, plenamente convencido. Plenamente convencido significa sin lugar a duda. No hay duda posible. Y esa batalla, obviamente, se genera en nuestra mente. Por eso que, amados, la palabra no viene para que ocurra algo en nuestro espíritu. La palabra no viene para que ocurra algo en nuestro ser espiritual. Todo el trabajo de la palabra es en el alma. Todo el trabajo de la palabra respecto a nosotros es en el alma del creyente, del Hijo de Dios, no en el espíritu. En el espíritu está todo perfecto, en el espíritu está todo completo. Por eso creo que deberíamos hablar más de la función del alma en nuestras vidas. Creo que es importante que entendamos la función que cumple el alma en nuestras vidas y la función que cumple la palabra en el alma de la persona. Porque la batalla es en la mente. La batalla es con nuestra forma de pensar, con tomar decisiones correctas. Todo eso es el alma, el carácter de la persona. Eso está en el alma. La palabra trabaja en el alma. Nos hemos equivocado cuando hemos pensado que teníamos que venir a la palabra para poder ser más santos, para poder ser más justos, para poder ser más perfectos. No, ya somos justos en Cristo, ya somos santos en Cristo, ya somos perfectos en Cristo. Yo no trabajo con la palabra para que la palabra me haga más santo. No, en el Espíritu yo soy uno con Él, estoy completo, somos uno. En el Espíritu yo soy como el Cristo resucitado en esta tierra. Así soy en el Espíritu. Pero la palabra trabaja en el alma. Mi alma sí necesita horas de trabajo. El alma de la persona sí necesita horas de inversión para que esa alma vaya experimentando esa transformación que luego nos lleva a la experiencia. A la manifestación, si quiere decirlo de esa manera. Usando un verbo bíblico, según Reina Valera 60, a comprobar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Entonces nosotros le dedicamos tiempo a la palabra para ver cómo esa palabra trabaja en nuestra alma y nos convence en la mente. Nuestro espíritu está convencido de todo. Las dudas están en la mente. La incredulidad viene a la mente. Y es en esa batalla, en la mente, en esa batalla mental, donde nosotros tenemos que trabajar con la palabra para que no nos debilitemos en la fe. Gloria a Dios. Vamos a ir avanzando.
¿Qué tal vamos? ¿Vamos bien? Ujú. Oro a Dios para que esto esté ayudándole. Vamos a ir avanzando. Como decíamos, hablamos acerca de fe y venga conmigo a Romanos. Hay varios versos que hemos nombrado que luego quizás los leamos o si no usted los puede anotar porque la frase el justo vivirá por la fe, perdón, se repite 4 veces en la Biblia. Es una frase que, fíjese, se repite 4 veces en la Biblia, una en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, en Habacuc, y 3 en el Nuevo Testamento. Y nosotros necesitamos entender que el estilo de vida del justo es la fe. Por eso que, aunque no es el tema, nosotros necesitamos entender que, mejor dicho, perdón, necesitamos crecer en el conocimiento de nuestra posición de justicia. Porque el justo vive por la fe. El problema es que algunos no creen que sean justos. Pero amados, usted y yo no somos justos por nuestras propias obras. Usted y yo somos justos por la obra de Cristo. Hemos sido justificados. Cristo ha sido hecho nuestra justificación. Usted lo puede ver eso en 1 Corintios 1:30. Él ha sido hecho nuestra justificación, nuestra santificación, nuestra redención y sabiduría. Entonces, usted y yo hemos sido justificados. No hay otra forma de vida para el justo. Repito, no existe otra forma de vida para el justo. Lo normal para el justo es la vida de fe. Entonces yo necesito tener claro que por la gracia de Dios yo he sido justificado para yo entender que al ser justificado en Cristo, mi estilo de vida es por medio de la fe. Es por fe y para fe. Romanos capítulo 12, verso 3, por favor. Kenneth, ¿yo tengo fe? Bueno, bíblicamente hablando, todo el que está en Cristo tiene fe. Todo el que está en Cristo tiene fe. Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Fíjese que aquí obviamente el contexto habla de los dones, pero fíjese que está diciendo que Dios ha repartido una medida de fe a cada uno. Es decir, todos los que estamos en Cristo, como hemos dicho antes, tenemos exactamente la misma medida de fe. Amén. Todos. A cada uno de nosotros se nos ha dado la misma medida de fe. Y fíjese que este verso dice que ninguno tenga de sí un más alto concepto que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Es decir, no debemos creernos más, pero tampoco debemos creernos menos. Debemos tener algo claro. Hay dos extremos y recuerde que los extremos siempre son delicados. Por un lado, como hemos dicho antes, las personas que dicen yo no tengo fe. Voy a llamar al pastor para que ore porque él tiene fe. Él tiene línea directa con el cielo. Tiene el teléfono rojo que le conecta directamente con la sala celestial donde atiende el mayordomo de Dios. Y ahí, no, escuche, usted tiene la misma fe que yo tengo. Usted tiene la misma fe que el apóstol tal o el apóstol cual. La misma fe. Pero luego está el otro extremo que la no, yo soy una persona de gran fe. Soy una persona que tiene una super fe, que tiene una gran fe. Una fe estilo Hulk. La super fe. Y luego usted ve que no hay resultados. Porque normalmente las personas que piensan así no experimentan nada en sus vidas. Porque tampoco existen las personas con una fe superior a la de las demás.
Todos en Cristo tenemos la misma clase de fe. Si ustedes recuerdan, Jesús dijo en Marcos capítulo 11, tened la fe de Dios, ¿verdad? Marcos 11, 22. El original griego dice, tened la misma clase de fe que Dios tiene. Bueno, esa es la fe que usted y yo tenemos en Cristo hoy. La misma clase de fe que Dios tiene es la que nosotros tenemos. La misma clase de fe que Jesús tuvo en la tierra es la que tenemos hoy en nosotros. Pablo nos dice, y lo veremos más adelante, que la fe del Hijo de Dios, esa es la que tenemos. Todos tenemos fe. Venga conmigo a Efesios, capítulo 2, versos muy conocidos. Efesios, capítulo 2. Son los versos en los que nosotros tenemos el nombre de Iglesia, Gracia y Fe, ¿no? Efesios capítulo 2. Repito, todos tenemos exactamente la misma fe y nadie puede hacer que esa fe crezca. No hay una fe superior a otra, porque la fe no crece, amados. Sé que esto a veces es un golpe, sé que esto echa abajo ciertos conceptos o entendimientos o enseñanzas que recibimos en algún momento, por lo menos a mí me lo enseñaron, ¿eh? No digo que a todos, pero a mí me enseñaron el ABC de la fe, ¿no? Entonces, lo que es la fe, cómo viene o cómo crece la fe y cómo se desata la fe. Bueno, amados, la fe no crece. La fe no crece y eso es bíblico y lo iremos entendiendo y desarrollando. Repito, lo que tengo que aprender es a usar fe. ¿Sí? Entonces, Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, la gloria debe ser siempre para Dios. Para que la gloria sea siempre para Dios, lo que nosotros experimentamos o vivimos no puede ser un resultado de nuestras obras, sino que tiene que ser un resultado de la obra completa de Cristo. Entonces, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque si no podemos gloriarnos diciendo, gracias a mi fe he logrado esto, gracias a mi fe he logrado lo otro, gracias a mi fe he hecho esto otro. Pero no es así, porque escuchen bien, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don de Dios? La salvación es un don de Dios, pero la fe es un don de Dios. La fe no nos la merecemos, la fe no la ganamos, la fe es un regalo de Dios. Usted y yo no hacemos nada para merecernos la fe que tenemos. Por eso no puede ser gloria para nosotros, debe ser gloria para Él, porque aún el resultado que la fe que tenemos produce viene directamente de Dios, porque es Él el que nos ha dado fe. Dios nos ha, Dios nos ha dado la fe que tenemos. Por eso no puede, si Dios le dijo a Pedro, oye, yo no hago acepción de personas. Mata, come, ve a visitar a Cornelio, entra en casa de un gentil. Pero ¿cómo puede ser? Yo no hago acepción de personas. Entonces Dios no puede darles a unos más que a otros. Claro. Por lo tanto, si Dios nos ha dado fe, quiere decir que a todos nos ha dado exactamente la misma fe, porque la fe es un regalo, no es algo que yo logro o merezco. Hebreos 11:6. Ahora, ¿por qué Dios nos da fe? Hebreos 11:6. Bueno, porque, como hemos dicho, si el justo vivirá por la fe, es decir, si para que el justo pueda vivir en la tierra necesita fe, para que el justo pueda experimentar la vida de Cristo necesita fe, Dios, sabiéndolo, nos ha provisto esa fe. O sea, Dios no va a decir, el justo va a vivir por la fe, y luego dice, ahora búsquense la vida. Ahora apáñense. Ahora sabrán ustedes lo que hacen. Yo les digo, el justo vive por la fe. Ahora ustedes a ver dónde la encuentran. A lo mejor tienen que ir a la montaña más alta y allí pueden encontrar una planta que produce fe. No. Dios dice, el justo vive por la fe, pero yo les regalo a ustedes fe.
Yo les doy a ustedes la fe necesaria para que puedan experimentar esta vida. Yo les doy a ustedes la fe necesaria para que puedan disfrutar la vida en Cristo, la vida eterna. Gloria a Dios. Porque aquí también dice, pero sin fe. Sé que algunos este verso lo cambian y tienen su versión propia y dicen que sin café es imposible agradar a Dios. Yo creo eso también. Yo debo tener algo de sangre colombiana en mis venas también, porque sin café es imposible, pero aquí dice sin fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que si yo, para agradar a Dios, necesito fe, ¿cómo lo hago? O sea, fíjese qué bueno es Dios. Sin fe es imposible agradarle. Dios diciendo, sin fe es imposible agradarme, pero no os preocupéis, que yo os voy a dar esa fe para que me agradéis. ¿Sabe que usted no tiene que tratar de agradar a Dios? ¿Sabe que usted ya le agrada a Dios porque usted está en Cristo y Él le ha dado la fe para que usted le agrade? Aleluya. Gloria a Dios. Yo no tengo que tratar de forzarme para agradarle, yo tengo que vivir la vida de fe. Porque Él es tan bueno que me ha dado una fe para que yo pueda vivir esa vida de fe. Aleluya, qué bueno eres. Fe en Jesús. Obviamente, recuerde que la fe en el nuevo pacto siempre tiene que ver con fe en Cristo. Por lo tanto, fe en Cristo es la que agrada a Dios, que es la fe que Él nos ha dado. Y el verso 2 de Hebreos 12, que lo habíamos nombrado antes, pero usted lo tiene ahí, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si estoy en Cristo, tengo una fe completa. Porque Cristo es el que le da inicio y el que consuma toda mi fe. Repito, si estoy en Cristo, tengo una fe completa. Porque Cristo es el que le da inicio y consuma la fe. Ahora, vayamos al tema, aunque no tenemos muchos minutos, y esto lo tendremos que ir desarrollando con el favor de Dios las próximas semanas. Pero, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Qué clase de fe tenemos? Y aquí vamos a tocar diferentes puntos. En primer lugar, ¿puede crecer la fe? Es decir, ¿existen diferentes medidas de fe? Porque para saber la clase de fe que tengo, yo necesito saber si la fe puede crecer o no. O necesito saber si hay diferentes medidas de fe. Lo que sí debo tener claro es que la clase de fe que Dios me ha dado es la fe de Dios mismo. Que es la que nombrábamos antes en Marcos 11, 22. Y si quiere lo leemos para que no... Lo leemos. Marcos 11, 22. Versos muy conocidos, sobre todo si usted ha leído libros del hermano Hegan o ha escuchado, obviamente, estos pasajes de Marcos 11, 22, 23, 24. Marcos 11, 22, perdón. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. O, como he dicho antes, tened la clase de fe que Dios tiene. Tened la clase de fe que Dios tiene. Entonces, la fe que Dios nos ha dado es su clase de fe. Y, basado en esto, si es Dios el que nos ha dado la fe, que lo hemos leído antes, conforme Dios repartió a cada uno, si Dios me ha dado la fe, mi pregunta es, ¿puede Dios darme algo incompleto?
¿Puede Dios darme algo improductivo o inefectivo? No. En absoluto. Si Cristo es mi todo y Cristo es quien me completa, la fe que Dios me ha dado es una fe completa porque es fe en Cristo. Sí. Es una fe completa, es una fe efectiva, es una fe que no necesita de mi esfuerzo propio para ser desarrollada. Repito, es una fe que no necesita de mi esfuerzo propio para ser desarrollada. Así es. Ahora, hoy quiero acabar la enseñanza con este punto. Usted va a encontrar en los evangelios, y recuerde, evangelio de Marcos, de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, usted va a encontrar a Jesús refiriéndose a personas y diciéndoles, a una mayoría, por así decirlo, hombres de poca fe. A sus discípulos les dijo hombres de poca fe. A la gente que le seguía, hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo he de soportaros? Es decir, Jesús hablándole a personas diciéndoles que tenían poca fe. Y usted va a encontrar que en 2 ocasiones, no más, en 2 ocasiones solamente, Jesús se refiere a 2 personas específicas diciéndoles, vosotros tenéis una gran fe. No he visto a nadie en todo Israel que tenga la fe que vosotros tenéis. Y fíjese usted, casualidades de la vida, casualidades de la vida. Primero déjeme decirle esto bien claro, recuerde que Jesús nace bajo la ley, por lo tanto los evangelios siguen estando bajo la ley. Aunque Jesús es el evangelio personificado, Mateo, Marcos, Lucas y Juan siguen relatando hechos que ocurren bajo la ley. ¿Sí? Eso tiene que quedar clarísimo. Eso hay gente que todavía no lo entiende. Jesús nace bajo la ley, los evangelios relatan la vida de Jesús bajo la ley. No hay más. Entonces, todo estaba en una transición, por supuesto. Jesús venía avisando, por supuesto. Él venía avisando, pero seguían bajo la ley. Y de repente, a 2 personas les dice, gran fe, gran fe. Oiga usted. Y resulta que esas 2 personas no forman parte del pueblo de Israel. Y resulta que esas 2 personas no son judíos. Y resulta que esas 2 personas, a las que Dios le... O sea, a los judíos, a los que forman parte del pacto de la ley, a los que forman parte del pueblo de Dios en ese momento, Jesús se refiere en varias ocasiones, hombres de poca fe. ¿Hasta cuándo he de soportaros? Pero a 2 gentiles, uno un centurión romano, un centurión romano, alguien del ejército que tenía subyugado a Israel, un centurión romano, y otra, una mujer. ¡Ay, Señor amado! ¡Una mujer! O sea, no es judía y es que encima es mujer. Y a estas 2 personas Jesús les dice, ¡wow! Vaya fe la vuestra. ¿Sabe lo que les está diciendo Jesús? ¡Qué atrevimiento el vuestro! Porque os habéis atrevido, valga la redundancia, a venir aquí a pedirme algo a mí. De hecho, a la mujer le dice, sabiendo que yo no he venido a los perrillos, yo he venido a los hijos. Y la mujer le dice, me da igual, aunque sean las migajas. Si no te estoy diciendo que no les des de comer a los hijos, si no te estoy diciendo que le quites el pan a los hijos, lo que te estoy diciendo es que aún de las migajas que le sobren a los hijos tengo suficiente para mi milagro. Eso es lo que te estoy diciendo, Jesús. No te pido que le quites el pan al hijo, te estoy diciendo que me dejes estar debajo de la mesa para que cuando caiga una migaja yo tenga el milagro para mi hija. ¡Wow! Y el centurión le dice, necesito que ores por mi siervo. Él está conmigo por siempre, de años. Yo le aprecio, pero está gravemente enfermo. Y Jesús le dice, voy a ir contigo. Y el centurión le dice, no vengas. No vengas. No hace falta ni que vengas. Soy una persona con autoridad y bajo autoridad. Y yo sé que si le digo a este que vaya, va, y al otro que venga, viene. Por lo tanto, tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Ni vengas. A estas 2 personas gentiles, Jesús les dice,
¡Wow! ¡Qué fe la vuestra! No la he visto en todo Israel. ¿Sabe por qué? Porque nunca se acercaron a Jesús basado en su propio esfuerzo o pensando que podrían merecer algo por ser judíos. Simplemente fueron directamente a la gracia. Aleluya. Vieron a Jesús como la gracia manifestada y fueron directamente a apelar a la gracia. No apelaron a sus obras, ni al pacto de la ley, ni a los mandamientos, no, directamente fueron, necesitamos de tu gracia. Aleluya. Jesús. Necesitamos tu gracia para que mi siervo sane, necesitamos tu gracia para que mi hija sane, necesitamos tu gracia. Y esa fe es la que asombró a Jesús. Es cierto que Jesús le dice en algunas ocasiones poca fe a algunas personas, sí. ¿Es cierto que Jesús le dice a estas dos personas grandes vuestra fe? Sí. Ahora le voy a mandar deberes, querido, querida, para ver si lo que dice este loco de aquí está en la palabra o no está en la palabra. Búsqueme a partir de Hechos en qué momento en las cartas aparecen esas expresiones. Léase todo el Nuevo Testamento a partir de Hechos, todo, enterito. En Hechos incluso vemos ejemplos donde personas escuchaban el Evangelio, como por ejemplo el cojo, que estaba, no el cojo de la puerta de la Hermosa, no, el que sanó Pablo, que estaba escuchando. Y dice la Biblia que Pablo vio que había fe en él para ser sanado. No dice que hubiera mucha o poca, dice que había fe en él. Léase todo el Nuevo Testamento a partir de Hechos y hasta Apocalipsis si quiere, lo acaba enterito. Y luego me escribe y me dice, ¿cuántas veces ha leído usted esas expresiones en esas cartas? O en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántas veces aparece la expresión poca fe o gran fe? Léaselo. Estúdielo, por favor. No tiene que creerme a mí. No. Yo le estoy enseñando la palabra. Obviamente, si le digo que haga este trabajo es porque yo ya lo he hecho antes. En ninguna carta nadie habla de gran fe o de poca fe. Pablo no habla de poca fe. Pedro no habla de poca fe. Santiago no habla de poca fe. Habla de una fe, de unas obras correspondientes a la fe que tenemos. Juan no habla de poca fe o de gran fe. Hablan de fe, de la fe en Cristo. Porque la clase de fe que tenemos ya es una fe completa. No es una fe que necesita ser completada. Así es. No es una fe que necesita de nuestro esfuerzo propio para llegar a ser completada. Es una fe perfecta, es una fe completa, es una fe absoluta. Es la misma clase de fe de Dios en nosotros. Y le dejo con un verso más, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1. Perdón. Claro, entonces cuando yo no veía resultados en mi caminar, yo pensaba es que no tengo suficiente fe. Y a mí me habían dicho, tienes que hacer crecer la fe. ¿Cómo? Tienes que oír más, tienes que leer más, tienes que meditar más para que tu fe crezca. Pero escúcheme bien, por favor. Nada espiritual crece. Repito, nada espiritual crece. Nuestro espíritu no crece. Lo que Dios ha depositado en nuestro espíritu tampoco crece. La fe que es del espíritu tampoco tiene que crecer. No tiene que crecer. Ahora, nosotros necesitamos crecer en lo espiritual, sí. Nosotros. ¿Qué parte de nosotros? Nuestra alma. ¿Nosotros necesitamos crecer en lo espiritual? Sí, pero lo espiritual no crece. Claro. Lo espiritual no se desarrolla porque lo espiritual es perfecto. Lo espiritual es completo. Esa es la realidad. Hay gente que dice, no, tenemos que menguar y que Cristo crezca. Cristo no crece en nosotros. Nosotros crecemos en el conocimiento del Cristo que ya habita en nosotros. Es diferente. Es diferente. Usted ve que esa expresión es de Juan el Bautista, pero luego ya no vuelve a aparecer tampoco. Ya no se vuelve a hablar de eso, porque se habla de un Cristo que habita en nosotros.
Y es necesario que nosotros crezcamos en el conocimiento y en el entendimiento de ese Cristo que habita en nosotros. Eso sí. Y que renovemos nuestra mente con el Cristo que habita en nosotros. Claro que sí. Pero ese Cristo ya habita en nosotros. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 1. Simón Pedro. ¿Quién era Simón Pedro? Un apóstol que caminó con Jesús, que tuvo sus cosas buenas y no tan buenas, como todos nosotros, ¿verdad? Pues siempre nos acordamos del Pedro que negó a Jesús, pero ¿y el Pedro que caminó sobre las aguas qué? Ya. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Ojo que está hablando un apóstol, pongámonos firmes, todos firmes. A los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, escuche bien lo que dice el apóstol ahora, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¡Anda! Oiga, este apóstol es muy diferente a algunos que andan por ahí sobraditos hoy en día, ¿eh? Este apóstol es muy diferente a los creciditos que andan por ahí diciendo que yo soy el ungido y que tienes que tomar de mi unción. Este apóstol dice, vosotros tenéis la misma preciosa fe que yo tengo. Aleluya. Gloria a Dios. Así es como se le enseña a la gente. Así es como se le habla a la gente. Así es como se le habla al cuerpo de Cristo. No como siendo superiores o estando por encima de ellos, sino como a iguales. Aleluya. Porque en Cristo somos iguales. Y Pedro lo entendía. Y Pedro decía, yo soy un siervo y soy un apóstol. Sí, soy apóstol, pero soy siervo. Y ustedes forman parte del mismo cuerpo del que yo formo. Y ustedes tienen la misma preciosa fe que yo tengo. Aleluya. Yo no estoy por encima de ustedes. Yo no soy superior a ustedes. Ustedes tienen una fe preciosa que es la fe en Cristo. Es la misma fe de Dios. Y esa misma fe que ustedes tienen es la misma fe que Dios me ha dado a mí. ¡Guau! ¡Gloria a Dios! Esa es la clase de fe que usted tiene, que no hemos acabado ni mucho menos de desarrollarlo. Con el favor de Dios seguiremos desarrollándolo la próxima semana. Pero escuche, esta es la clase de fe que tenemos. Amén. Una fe perfecta, una fe completa. Por favor, no piense que hay gente por ahí que tiene más fe que usted. Y tampoco pensemos que nosotros tenemos más fe que los demás. No pensemos que están por... No. Todos los que estamos en Cristo tenemos la misma medida de fe, la misma clase de fe. La fe de Dios en nosotros. Amén. Aleluya. Padre, queremos darte gracias. Muchas gracias, papá. Por la fe que tú nos has dado, la fe que has puesto y que tú has depositado en cada uno de nosotros. Una fe perfecta, una fe completa, una fe absoluta. Gracias porque por medio de esa fe nosotros caminamos en todo lo que nos ha sido dado. Disfrutamos de nuestra herencia por medio de esa fe. Disfrutamos de tu gracia y de todo lo que tu gracia nos ha concedido. A ti te damos la gloria y la honra. Oramos para que podamos seguir creciendo en este entendimiento. Oramos para que podamos seguir creciendo en este conocimiento. Y es por ello que te pido por cada una de las personas que han recibido esta enseñanza, para que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos conforme meditamos, conforme volvemos a oír o conforme repasamos los apuntes. Que el Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos y que podamos seguir creciendo en el conocimiento de Cristo en nosotros. Gracias, papá. Estamos expectantes de seguir viendo manifestada tu gloria en cada área de nuestras vidas. Gracias por ser tan bueno y por amarnos tanto. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Amados, yo creo que hemos tenido un buen tiempo y hemos disfrutado una buena enseñanza. Gloria a Dios. Gracias a todos por estar ahí. Gracias por unirse a nosotros en este día. Recuerden que si quieren, por favor, pueden compartir el vídeo para que otras personas se unan y otras personas puedan escucharlo y ser edificados con la enseñanza de hoy, o puedan enfadarse con lo que enseñamos, y que también los hay, y puedan estar en contra de lo que hablamos, ¿no? Pero sea como sea, que la gente escuche el Evangelio. Recuerden que tienen el canal de YouTube a su disposición. Si usted quiere, si no lo ha hecho todavía, visítelo, y si quiere, suscríbase, por favor, para que de esa manera también alcancemos a más personas. Estamos cerquita de llegar a los 900 suscriptores, damos gloria a Dios por ello. Y también está iVoox, que usted tendrá el audio disponible. Si ustedes quieren, el domingo
a partir de las 6 de la tarde. No nos conectaremos a las 6 en punto, unos minutitos después, pero tengan paciencia, estén atentos, porque seguiremos aprendiendo cómo reinamos en vida. Por lo tanto, el domingo, si ustedes quieren, les esperamos aquí. Y si no, el jueves que viene también volvemos a estar aquí para seguir hablando de la fe que tenemos. Gracias a todos. Como decía, hoy está la señora Fátima con nosotros. De parte de mi amada esposa Keila y de mi parte les mandamos un abrazo a todos, a todos, a todos. Están varios por ahí, he visto al pastor Yoki también, un abrazo para usted, pastor Natanael. A todos les amamos y nos encontramos en la próxima. Gracias, cuídense.